Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Hola, vamos a empezar ya, que vamos ya justinos de tiempo. Tengo el honor de presentar una de las novelas finalistas de uno de los premios de la Semana Negra, el Silverio Cañada, que como sabéis es un premio a la mejor primera novela negra
es la ilustrísima, su escritora, su autora es Marta Prieto. Tenemos la suerte de que está aquí hoy con nosotros y eso es un lujazo porque es como hacer una visita guiada por una novela que os recomiendo que leáis. Para mí, bueno, Marta Prieto es abogada, aunque está dedicada ahora mismo a la escritura. Ha convertido su pasión, ¿no?, en vida y eso es de admirar. Para mí, la ilustrísima es un reto literario absoluto, porque me imagino que la mayoría de vosotros conozcáis el caso del asesinato, del crimen de la presidenta de la Diputación de León. Que levante la mano si alguien no lo conoce. Bueno, fue un caso supermediático que ocurrió hace unos años, no sé cuántos. En el 2014. En el 2014. Como sabéis, pues la asesinaron en una pasarela en el centro de León y se escribió muchísimo sobre ese caso. Entonces, para mí, el reto de escribir una novela de la que ya se sabe quiénes son los asesinos es total, total. No solo quiénes son las asesinas, sino todo lo que había alrededor de esta política de la que se habló tantísimo. Entonces, lo primero que le quiero preguntar a Marta, además de darle la bienvenida, es ¿por qué elegiste esta historia con ese, no sé si hándicap, de que el lector ya sabe cuál es el desenlace de alguna manera? Bueno, muchas gracias a todo el mundo que está aquí porque podíais estar en la playa mucho mejor y habéis tenido el detalle de acompañarme. Y muchas gracias a ti también, Carolina, porque me hace mucha ilusión que seas tú quien lo presenta. Pues no la elegí. Yo creo que ha sido la necesidad de entender y de contar. Cuando este hecho sucedió en León, pues fue algo que nos dejó a todos en shock. Y había muchas cosas que no encajaban, que no comprendíamos. ¿Cómo puede ser que una mujer de mediana edad, esposa de un comisario de policía, llegue al extremo por odio, por venganza, porque no favoreció laboralmente a su hija, de matar a la presidenta de la Diputación? Entonces, como todo el mundo, yo leí lo que se publicaba en los periódicos, pero no era suficiente. Y yo creo que empecé a darle vueltas hasta que llegó un momento en el 2018 que dije, es que a mí me extraña que un acontecimiento como este no haya nadie que lo cuente. Y yo tenía la necesidad de que me lo contaran y como no había nadie que lo contara, pues me lo tuve que contar a mí misma. Y ese es el motivo, la necesidad. Yo no puedo escribir sobre algo que no necesite contar. Era una necesidad absoluta. Uh-huh. Ahora hay cierta moda de series basadas en crímenes reales, ¿no? Lo que Truman Capote, ¿no?, lanzó literariamente como el true crime en literatura. Bueno, fue Rodolfo Walsh, perdón. antes, 9 años antes. Vale. Ahí estamos los argentinos, con Operación Masacre. ¿Ves? Ya metí la pata. No. El caso es que estás un poco en esa línea del true crime. Y te quería preguntar si de alguna manera eres adepta, si... No. Mira, lo que sí es true crime es el documental que hizo Justin Wester, Muerte en León, porque él investigó, reconstruyó el asesinato, grabó todas las sesiones del juicio y investigó sobre la reconstrucción de los hechos, todo eso. A mí eso no me interesaba, lo mío es ficción, pura ficción. Lo único que hice fue tomar como excusa para lo que yo en realidad quería, que era hacer un retrato de la sociedad, tomar como excusa ese asesinato, ¿no? Porque dicen que que una sociedad se puede conocer por los crímenes que se cometen en ella. Y es cierto. Entonces, es ficción, es una novela. Sí que es verdad que yo tomo un hecho real, pero hay algunos personajes que tienen su equivalente, hay otros que son totalmente inventados y bueno, lo que a mí más me gusta es inventar, pero la historia, el personaje de Rosario Llamazares es que apenas me costó trabajo porque ya estaba hecho. Es un personaje muy literario y
Y bueno, la historia en sí me parece increíble. De hecho, tuve la oportunidad de hablar con Justin Wester cuando estrenó el documental en León y él decía que vino a investigarlo. Él es británico, pero reside desde hace más de 20 años en Barcelona. Y decía que a él no entendía cómo había podido suceder esto. Y yo le dije, claro, es que hay que conocer el pueblo para entender. Si no conoces la sociedad no entiendes el crimen. Sí que es un retrato de una población, es un retrato local, es un retrato de la política local, de la sociedad local, pero se puede extrapolar a algo mayor, ¿no? Perfectamente, claro. Sí. De hecho, yo no hablé de León porque no quería hacer ningún localismo, ni quería que cuando lo leyeran dijeran, mira, esta calle es esta, es este bar. No. No me gusta hablar de lugares concretos si lo puedo evitar, porque además me parece más complicado el escribirlo, ¿no? Y como me gustan los retos, pues intenté, cuando empecé a escribir dije, voy a intentar no tener que hablar por supuesto, de León, ni tampoco de poner una vetusta, por ejemplo. Claro. No quería... Y bueno, sí, pues logré que funcionara sin hablar de nombres propios, porque además sucedió en León, pero pudo haber sucedido en cualquier otra provincia. Es un retrato del país. Claro, el hecho de no localizarlo universaliza la historia y esto es muy interesante porque todos nos podemos ver reflejados, aunque sea un crimen tan mediático. A mí eso sí que me pareció un acierto, ¿no? Porque se expande la historia. Otro de los retos que yo veo en esta novela es que todos los personajes son detestables, ¿no? Estúpidos, también hay mucha estupidez. Son engreídos, tienen aspiraciones, quieren medrar, pisando, les da exactamente igual. No sintonizas, no empatizas con ningún personaje, incluso el más débil que podría parecer el vicepresidente también tiene ahí un interés, ¿no? Tiene un interés, patente. Entonces, también te quería preguntar, ¿no? ¿Por qué esta apuesta por los personajes odiosos? ¿No deja de ser también un reflejo de la política? Claro, es que yo cuando decidí la historia la voy a contar desde el 2007 hasta el día del asesinato y necesito estos personajes. Yo los personajes, otras veces, a partir de un personaje, pues a lo mejor vas escribiendo una historia, pero aquí ya tenía la historia y la tenía con final. Y cuando fui poniendo los personajes que necesitaba, pues es que para esta historia se necesitan personajes que son como son. Es que por eso se produjo el asesinato. Por el odio. Por el odio y la envidia. Decimos que es un retrato de la política de provincias, es un retrato de la corrupción, ¿verdad? De la corrupción que permea hasta las capas más bajas, porque ya no es que el político de turno cobre comisiones y que en el ayuntamiento se hagan los pliegos de cláusulas para los contratos según las necesidades de la empresa a que se lo van a conceder, sino es que la corrupción llega al extremo de Quique, el personaje, el novio de Maricruz, que le cuenta a Elena, dice, es que esta que está en el hospital, que es la administrativa, dice, es del casino, como nosotros de toda la vida, y te cuela en la lista de espera. O sea, es que es algo que no se cree. Luego, una cosa que a mí me llama la atención es cómo convivimos desde hace muchos años con la corrupción en los medios, ¿no? Cómo los escándalos abren los informativos, bueno, pues no sé si a diario, pero es habitual cada 3 meses encontrarnos con un escándalo, da igual el partido que sea, da igual el sindicato que sea, hay escándalos. Hombre, no da hay igual el partido que sea, ¿eh? Hay algunos no que da más. Igual, no todos. Es que estamos hablando, yo ahí estoy criticando a un partido al que el Poder Judicial ha condenado por organización criminal. Es que lo de que todos son iguales, bueno, algunos mucho peor que otros. No, quiero decir que hay noticias de corrupción, sí, ¿no? Pum, 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 salpicadas en los periódicos. Es que lo hemos naturalizado. Exacto. Entonces,
te quería preguntar, ¿crees que el pasar esa naturalización de la información a la narrativa hace que lo asumamos de otra manera, hace que nos sorprendamos más del sistema en el que estamos metidos? Yo creo que está todo tan naturalizado y la ciudadanía tiene una especie de resignación que les da igual. Ya las noticias sobre corrupción no afectan. Entonces, a mí me parece que a través de la ficción es más fácil hacerles llegar ciertas conductas, ciertas situaciones, porque habitualmente la gente, pues a lo mejor no se lee un ensayo, no se lee el ensayo de Joaquín Bosch sobre la corrupción en España, pero sí que se puede leer una novela donde los personajes pues están viviendo esas situaciones, y a mí me parece una forma mucho más útil para hacerles llegar a eso. Luego tienes la ventaja de que no te demandan, y que eso también es importante. Y que tienes muchísima más libertad. De hecho, de todo lo que se cuenta en La Ilustrísima, hay algunas cosas que son reales, pues WhatsApps que se filtran entre candidatos de diferentes partidos políticos que yo utilicé porque me los contaron o los vi en la hemeroteca, y que tuve que suavizar porque rayaban la inverosimilitud. Entonces, a veces la realidad, a veces lees cosas en los medios que son mucho más descabelladas que lo que puedas contar en una novela. Y la prosa ayuda, ¿no?, tal vez a que nos entre de otra manera, ¿no?, ese escándalo en el que vivimos y naturalizamos. Hombre, esa era mi intención, ¿no?, que todos nos viéramos reflejados en esas personas. Yo he hecho autocrítica también. Yo critico una sociedad en la que llevo 50 años viviendo, o sea que... Y bueno, pues... Verte reflejada en el espejo de los demás, esa era la intención. Tampoco es decirles lo que tienen que pensar, ni poner estos son buenos, estos son malos, no, esto es lo que hay, piénsalo tú, llega a las conclusiones que quieras. Es un retrato de la corrupción, es un retrato también del odio, y tú dices que los personajes no ya te venían dados, pero yo veo un foco psicológico, ¿no?, a través de los diálogos muchas veces, pero también a través de los pensamientos de cada personaje. O sea, ahí lograste como hacer un retrato psicológico de cada personaje. Claro, es que no es una novela de mucha acción, y yo creo que es fundamental para entender por qué las personas actúan como actúan, saber cómo son psicológicamente. Me parecía, sobre todo en el caso de Encarna y de Elena, pues me parecía fundamental. No se iba a entender ese proceso desde un poco de envidia y celos, llegar al punto de matar, y sobre todo a no arrepentirse, porque es una persona que no está loca, ella sabe perfectamente lo que hace, incluso cree que está haciendo una labor social cargándose a esta tipa. Sí, se lo creen totalmente. Sí, y están convencidas de que eran lo que tenían que hacer. Y a mí eso me chocaba mucho, porque ella decía que lo hacía por... Bueno, ahora nos estamos saliendo un poco de la novela, pero así algo rapidito, que lo hacía por su hija. Y yo pensaba, bueno, por tu hija podías haber matado, pero es que la has metido en el meollo. O sea, a lo mejor es que también entre la relación madre-hija hay un punto de envidia, de celos e incluso de odio. Sí, todo eso lo reflejas, yo creo. Son relaciones muy perversas, ¿no?, en las que no les importa pisar al otro, en las que el egoísmo por ir subiendo metas, bueno, es evidente, es palpable. Claro. Y es algo que ha sucedido y que sigue sucediendo en el entorno de la administración pública y en el entorno político. Y como pone la solapa, tú trabajaste en la administración pública. Entonces te quería preguntar
¿con qué información partías tú de primera mano? ¿Hasta dónde puedas contar? No hace falta trabajar en la administración pública. Es una ciudad muy pequeña y sabes absolutamente todo de todos. Entre cosas que te cuentas, cosas que te pasan a ti, cosas que te pasan a tus amigos. Es que no hay mucho que inventar. Ya te digo, a veces hay que suavizar un poco porque hay ciertas cosas que resultan increíbles. ¿Y te temblaron un poco los dedos a la hora de escribir por qué sé yo, por el fantasma de la presidenta de la Diputación, que sus tentáculos llegaban hasta muy lejos, su influencia? No me tembló nada, pero te voy a preguntar una cosa a ti, a ver qué te parece. Sí. ¿Te parece el personaje más detestable de la novela? No. De hecho, no sé si en una de las preguntas que te hice lo dejé claro, tal vez no quedó claro, pero es que son todos detestables. O sea, partimos con ese sobrenombre que se le puso de la bicha, ¿no? O el bicho, la llamaban, sí. ¿No? Y fue muy llamativo cuando la asesinaron, que apenas salió gente defendiéndola, ¿no? Entonces, bueno, realmente cuando alguien fallece todo el mundo, una gran persona, a ella nadie. Sí. Es que da vergüenza no decir eso, porque pues en este caso las asesinas suscitaban una corriente de simpatía. Yo estuve en algunas sesiones del juicio y se veía, casi que las aplaudían. Y otra cosa que yo también toco en el libro, porque me parece como para reflexionarlo, el caciquismo de esta señora no es mucho peor que el caciquismo de otros personajes. Claro. Pero yo pensaba, si en vez de ser una mujer es un hombre, hubiera acabado así, porque me parece muy interesante el que ella es una mujer que es consciente de la sociedad machista y patriarcal en la que vive. Ella además lo critica. Hay un capítulo en el que está bailando, tomando un gin tonic con Elena y le dicen, esta ciudad es muy machista. Y dice, pero ella es igual que ellos. Entonces, ella es consciente de eso. Y es consciente también de que la gente, pues de que los apellidos se perpetúan, que las plazas se heredan, y eso mismo que critica, al final acaba cayendo en el abuso de poder. Entonces, el hecho de que sea una mujer y de que todo alrededor, todos los personajes principales sean mujeres, también me parece interesante, ¿no? Porque aquí parece que solo matan los tíos. ¿Te gusta esa parte de que haya unas Sí, me gustan los personajes femeninos cabrones, las cabronas también. Es que es como que las mujeres son las víctimas, las que trocean, a las que le hacen las mil perrerías, o la mujer fatal que distrae al detective en su investigación. Y a mí me gusta este tipo de personajes oscuros, porque son personajes muy oscuros. De todas formas, en la novela no haría falta para que fuera una novela muy negra el hecho del asesinato. Todo lo que ocurre alrededor es crimen, todo es violencia. Y luego hay una parte que es metaliteraria, porque está la parte de la creación, ¿no? Hay un personaje que escribe por encargo. Y no quiero decir más, porque tiene una parte importante en el final. ¿Qué nos puedes contar tú, qué les quieres contar de la parte metaliteraria de esta novela? Bueno, es que yo creo que la novela tiene dos historias. No sé si estás de acuerdo conmigo cuando la has leído. La de la relación entre la madre, la hija y la amiga que acaba en el asesinato. Y luego está un personaje que me parece clave y fundamental, que es una ordenanza que ni siquiera tiene nombre propio. Es algo metafórico, ¿no? Es la sociedad normal y que aspira, pues, ha estudiado, ha preparado oposiciones y aspira a tener un trabajo seguro que le deje las tardes libres y pueda ella dedicarse a lo que quiere, que es escribir. Entonces, esta ordenanza, aparentemente tan insignificante, está en todos los sitios, ve lo que sucede para un lado y para otro, acaba obteniendo mucha información y su papel es súper importante. De hecho, a mí casi que hace poco pensaba, tenía que haberle puesto de título La ordenanza en vez de La ilustrísima, porque además el final, que es sorprendente también, pues acaba con ella. Y esta fue la parte que más me gustó hacer. Ya había escrito la novela y ya se suponía que la tenía terminada cuando me parecía que era un poco plana, ¿no? Y yo no quería que se limitara a una crónica periodística novelada. Quería darle un punto más literario
o metaliterario, como bien dices tú, y el personaje de la ordenanza era perfecto para ello, porque también me apetecía sorprender al lector al final, porque bueno, es que ya en la primera página sabes a quién han matado y casi todo el mundo conocía la historia real. Entonces ese personaje me dio mucho juego, de forma que tuve que volver a reescribir la novela y fue otra novela totalmente diferente, porque tuve que añadir capítulos en los que apareciera ella a solas y bueno, esa parte me volvió loca. Los últimos días, hasta acabar con el final, yo decía, bueno, no sé si seré capaz de terminar con esto, porque la idea me la dio el estar pensando todo el tiempo en la línea tan fina entre la realidad y la ficción. Y otra cosa que a mí me da mucha rabia, y es quien no distingue el narrador del autor. Entonces, todas esas obsesiones fueron todos los días dando vueltas, hasta que dije, ya sé lo que voy a hacer, porque de esta forma también enfatizo que la novela es ficción, que no es que yo cuente en el último capítulo cómo la escribí. Y sí, yo creo que eso me hizo quedar completamente satisfecha de la novela, pero ya te digo que fue ya al final y tuve que volver a reescribir todo. Satisfecha supongo que estés también con que con tu primera novela estés aquí como finalista. Bueno, estoy de un subidón porque yo venía a la Semana Negra y me lo pasaba muy bien. Pero que te publiquen una novela, el solo hecho de la publicación ya es subidón. Ese año del subidón se me olvidó hacer la declaración de la renta. Entre el confinamiento y el subidón de la novela se me olvidó, bueno, luego tuve que pagar una multa y tal. Y ahora ser finalista en el Siberio Cañada, bueno, es que eso ya a veces me pongo tan nerviosa que digo, casi prefiero que no me lo den. Pero no, lo quiero. Que le decía a Luis Aragonés, me lo dijo un día Fermín Goñi, las finales son para ganarlas. Eso lo dice Nadal también, o no ¿También? sé qué, no lo sé. ¿Y has puesto el ojo, dónde pones tu ojo narrativo? ¿Lo pones en la realidad, en sucesos? ¿Vas a seguir trabajando por la línea negra? Yo cuando empecé a escribir esto, a mí lo negro me vino después, me di cuenta que era algo muy negro. Yo tenía en la cabeza la historia que quería contar y pensé, ¿cuál es la mejor manera de contarla para transmitir lo que yo quiero transmitir? Y la forma fue esta, no, yo si escribo algo no pienso, voy a hacer género esto, género otro. Y además los autores que lo hacen así a mí me dan un poquitín de desconfianza. Lo que pasa es que yo, sin darme cuenta, pues tiendo a ver las cosas que no me gustan. Sobre lo que escribo es las cosas que me revientan. O sea, tengo que escribir de algo que me importe muchísimo, porque si no, no soy capaz de hacer el esfuerzo que requiere escribir una novela. O sea, tiene que ser algo que... Y claro, a mí esta historia y que la ciudad en la que vivo sea esta basura podrida, pues como comprenderás, me provoca mucho dolor. Entonces, lo que estoy escribiendo ahora también son cosas que me crujen. Y eso supongo que te cicatriza, o sea, que te gusta escribir sobre lo que te cruje para sanar. No sé si sanas, ¿eh? Yo ya creo que no sanas. Y mientras lo vas escribiendo, yo hubo momentos que me lo pasé muy bien, sobre todo escribiendo los capítulos de Longino, porque a Longino lo amo, o sea, Longino es un tipo... Sí. Pero hubo otros capítulos que me resultaron dolorosos, la verdad. Y el que vivas en una ciudad que matan a la presidenta y escuches a la gente decir que esto fue una legítima defensa de la ciudad, que es que esta tía no podía seguir jodiendo la ciudad, me preocupa, porque es tan fácil como dejar de votar al partido que la lleva. Si no vemos otra solución para que un cacique se vaya a su casa que pegarle 3 tiros, eso me parece que es propio de una sociedad enferma y claro que me preocupa. Y bueno, es que no nos da tiempo, pero en una hoja que tenía por aquí señalada lo apuntan, ¿no? en la narración, ¿no? En un diálogo dicen algo así como que... ¿Qué más da si siguen votando a los mismos? ¿Qué más da lo que pase? ¿Qué más da lo que cuenten si siguen votando a los mismos? Sí, lo dice Quique cuando está en una tertulia que hacen allí en un bar, lo dice... Él explica que está hablando de la ordenanza, que publicaba un blog donde salían todos los trapos sucios, un blog anónimo donde salían todos los trapos sucios de lo que sucedía, y se llevaba las manos a la cabeza y decía, es que llevan, 30 y tantos años gobernando con todas estas mierdas,
y lo siguen votando. ¿Por qué? Y él decía, pues mi conclusión es que porque esperan que algún día ellos puedan beneficiarse también. Antes de terminar, no quiero dejar de mentar el humor, porque, bueno, puede haber cierto humor. Son tan despiadados, son tan cara dura, tan jetas, que a veces hasta te puedes sonreír de decir, pero madre mía. No, yo me he reído mucho. Claro. Me he reído mucho y a mí lo del humor me sale de natural. Es que sería incapaz de escribir. Ya en el colegio, cuando me mandaban a hacer redacciones de cómo sería un día sin electrodomésticos, pues yo ya era el... No sé escribir sin esa... Tengo esa ironía para escribir. Y antes de que termines, me gustaría recordar que, y aquí está Gori y Julia, que esta novela en León me la presentó Fernando Marías y fue la última que él presentó antes de morir, y me gustaría pues recordarle en este acto y bueno, pues mandarle nuestro cariño allá donde esté. Pues con esto yo creo que finalizamos. Gracias. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj.
que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.